Bienvenido sea a la casa del Padre, puede tomar su lugar. Qué bueno es en esta mañana el volvernos a congregar y tener este privilegio y esta oportunidad maravillosa de parte del Señor de poder hoy, como decía, estar en este lugar, pero entendiendo que no es una costumbre, no es una tradición la que nos debe de llevar a hacer las cosas que el Señor quiere, sino que hacerlas en el entendimiento bajo la dirección del Espíritu Santo, para que entonces entendamos con toda claridad por qué es que somos hechos y llamados hijos de Dios. Me gozo y me alegro de verles en esta mañana. Qué bueno es verles a todos. Definitivamente damos gracias a Dios, pero también por la actitud que usted ha tomado hoy de poder congregarse, de poder estar en este lugar, entendiendo que hay responsabilidades, que hay tantas cosas que demandan tiempo y que es importante, pero entendemos que los que estamos bajo señorío hacemos siempre lo que a Él le agrada. El Señor ha estado trabajando. Durante este tiempo Él nos ha estado llevando a entender la importancia del tiempo que estamos viviendo como iglesia. Por eso es que el Señor nos ha estado hablando desde Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10, exactamente al 12. Él nos está mostrando a través de las Escrituras acerca de lo que los profetas anunciaron de la gracia manifestada de Jesucristo y que era exactamente para nosotros. Ya se nos habló mucho acerca de esta escritura, se nos explicó tantas cosas que implican lo relevante que es, pero hoy el Señor quiere que avancemos en el entendimiento y en la comprensión de lo que Él nos está revelando, porque solamente así vamos a entender el tiempo que estamos viviendo, pero también qué es lo que nos corresponde hacer como iglesia específicamente para ese tiempo. Pero ya en Hechos capítulo 3, versículo 18, vemos el cumplimiento de lo anunciado. Vemos el cumplimiento de lo que los profetas un día profetizaron por causa de esta gracia que iba a manifestarse. Pero ya en Hechos capítulo 3, versículo 18, veamos cómo la Escritura hace ver y manifiesta que lo que antes iba a ser o que venía para un futuro, ahora ya es su cumplimiento. Dice, pero Dios ha cumplido, ¿qué dice? Así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces, ¿a qué nos está llevando el Señor? A que entendamos que ya no podemos seguir viendo las cosas desde la perspectiva en que quizás por mucho tiempo las hemos estado entendiendo. Y una de las cosas que no nos permite actualizarnos en cuanto al tiempo de Dios para cada uno de nosotros como iglesia es que seguimos viendo las cosas hacia adelante. Seguimos creyendo que todavía no es el tiempo, de que todavía falta para que esto suceda, pero cuando aquí la misma Escritura nos dice que el tiempo de lo que Dios había anunciado, de lo que Dios había mostrado por medio de los profetas, ahora Él lo ha cumplido a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo no solamente las promesas, sino el tiempo del cumplimiento, entonces también puedo comprender que es ahí donde Dios me está actualizando. Pero veamos que la actualización es en base no a una modernización, sino que la actualización es en base al tiempo y a lo que nos corresponde hacer a nosotros como iglesia. Pero quisiera que viéramos unos factores, o que veamos en este caso factores que no nos permiten actualizarnos,
Qué importante es entender esta parte, porque puedo saber y decir, ya entendí, ya comprendí, es cierto lo que los profetas dijeron, en Cristo se cumplió, pero seguir desactualizado. Porque no es suficiente solamente con saber que ahora ya tengo la diferencia entre lo que fue y en lo que es, pero sin estar actuando en lo que Dios quiere exactamente que cada uno de nosotros nos encontremos haciendo para este tiempo. Entonces, entre los factores que nos estorban o nos impiden actualizarnos, número uno está la religión. Veamos por favor lo que sucedió con el pueblo de Israel. Qué importante es ser hijo de Dios y no ser religioso. Porque el religioso solo está acostumbrado a seguir tradiciones, costumbres, estilos de vida que tienen que ver más que todo con métodos antes que con la voluntad de Dios. Alguien que dice, no, mire, yo me congrego porque a mí me agrada, porque hoy es día del Señor, cualquier cosa, es alguien que quizás lo pueda estar haciendo por religión, pero no por dirección del Espíritu Santo. Y entonces la religión definitivamente me va a llevar a ser religioso, pero no me va a llevar a ser entendido en la voluntad de Dios. El religioso no necesariamente es entendido en la voluntad y en los tiempos de Dios. El religioso solo es entendido en seguir costumbres, en seguir tradiciones, pero no en entender el tiempo, la voluntad y lo que Dios quiere hacer con él. Y también para qué es que lo quiere hacer. Por ejemplo, allá en Juan capítulo 1, versículo 11, por favor, Juan 1:11, veamos que uno de los factores que estorbó la vida de Israel fue exactamente la religión. El tiempo del cumplimiento estaba siendo manifestado a través de que el Verbo se había hecho carne, pero ellos todavía seguían viendo las cosas a futuro. Por eso dice, a lo suyo vino, ¿y qué dice? Y los suyos no le recibieron, no creyeron que Él era el cumplimiento de las promesas, no creyeron que lo que Dios había anunciado por medio de Isaías, Jeremías, Ezequiel, ahora se estaba manifestando a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué factores fueron los que estorbaron? En este caso la religión. Y ahí en 2 de Corintios, por favor, capítulo 3, versículo 15 y 16, veamos que el problema no es que solamente se quedó en que ellos no entendieron cuando Cristo vino y se hizo hombre, sino que el problema, lo vamos a escudriñar en esta escritura, dice que hasta el día de hoy todavía sigue. Es que el problema es que el religioso no entiende, él cree que sí está entendiendo y cree que sí está cumpliendo la voluntad de Dios, pero si vamos a la escritura podemos encontrar que este problema todavía no ha terminado en muchos. Y dice de la siguiente manera, y aún dice el apóstol Pablo, hasta el día de hoy, cuando se le lee a Moisés, el velo que dice, iglesia, yo creo que usted vaya escudriñando y leyendo juntamente conmigo. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo será quitado. ¿Qué tipo de velo? El de la religión. Ellos todavía siguen viendo las cosas a futuro, todavía creen y esperan que el Mesías va a venir en carne, va a reinar sobre Israel, y cuántas cosas que ellos mismos leen hasta el día de hoy según la ley de Moisés, pero todos lo siguen viendo a futuro. Ya se les pasó el tiempo. Pero ellos todavía creen que no ha llegado el tiempo. Es que el religioso cree que todavía no ha llegado el tiempo. El religioso todo lo está viendo a futuro. Todo dice, no, primero Dios entre unos años, más adelante lo van a ver. Más adelante yo sé que Dios lo va a cumplir. Y eso es exactamente la mentalidad que limita y estorba la religión en la vida de una persona y le hace creer que todavía no es el tiempo. El apóstol Pablo les dice hasta el día de hoy,
Cuando leen a Moisés por causa del velo, ellos todavía creen que no ha llegado el tiempo del cumplimiento de las promesas, y claramente Cristo ya vino, Cristo ya padeció, Él ya resucitó, ya está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿cómo lo siguen viendo todavía aquellos que se han dejado estorbar por la religión? Todavía lo miran como algo futuro. Y es importante, amada iglesia, que hoy vayamos identificando no solo estos factores que yo estoy mencionando, hay mucho más definitivamente, pero son factores que nos limitan a actualizarnos en cuanto al tiempo de Dios. Yo todavía digo, no, todavía falta, no es el tiempo, faltan 4 meses, pero Jesús dice, los campos ya están listos para ser recogidos. Y entonces, veamos por favor otro aspecto que tiene que ver con religión, que no nos permite actualizarnos en el tiempo de Dios. No vivir en el tiempo de Dios es estar viviendo estilos de vida atrasados. Ya el Señor nos habló de tener una relación constante y continua, 24 horas, 300 días de la semana en oración, pero yo todavía sigo levantándome a las 5 de la mañana, de 5 a 6, y de ahí para allá me ocupo de mi trabajo, me ocupo de mi casa, de mi negocio, cualquier cosa. Y entonces hasta el otro día que yo vengo de 5 a 6 a orar, creo que hasta ahí llegué otra vez a la presencia. Eso es no estar viviendo en el tiempo de Dios, porque el Señor ya nos desarrolló, ya nos llevó a entender que el tiempo de oración que ahora Él quiere que usted y yo vivamos es un tiempo de oración constante, continuo, que no exactamente va a identificar un momento para arrodillarse, sino que es un tiempo pleno y completo ahora en su presencia. O si todavía yo vengo solamente porque creo que hay que orar, y por eso a esta plataforma, porque esto no es lugar santísimo como muchos creen. Esta es una plataforma donde en cualquier lugar se puede parar uno, predicar, enseñar, porque esto no determina nada. Pero todavía hay muchos que lo están viendo como un lugar especial. Por eso dice, no deberían de subir con tacones a ese lugar, no deberían de subir con pinturas, no deberían de subir con aretes. ¿Por qué? Porque están viviendo desactualizados en el tiempo de Dios. ¿Y cuánta mentalidad todavía encontramos de esa magnitud y esa manera? Porque estamos viviendo desactualizados según el tiempo de Dios. Amén. Todavía hay muchos que dicen deberían devolver los tiempos de intercesión. Deberían devolver los miércoles de ayuno, cuando el ayuno y la oración son estilos de vida, de relación, de pasión, de intimidad con el Señor. Y es Él el que me debe de llegar en qué momento yo debo de ayunar. No un problema, no una circunstancia, no una escasez, pero yo todavía ayuno porque tengo necesidad, ayuno porque tengo crisis, ayuno porque estoy enfermo. Pero si usted no tuviera todas estas cosas que le estoy mencionando, yo le aseguro que no ayuna, porque es la circunstancia la que normalmente nos lleva a someternos, y es la circunstancia la que dice cómo vamos a vivir y qué debemos hacer, cuando es el Espíritu Santo el que me debe de decir cómo es que yo debo de vivir, qué debo de hacer y qué es lo que Dios espera que yo realice, pero según la voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien está viviendo todavía con estos estilos de vida, no solamente está viviendo bajo religión, sino que está viviendo desactualizado en el tiempo de Dios. Se quedó en el pasado, se quedó en la pasada manera de vivir, y por eso dice, porque ya no es como antes, mire, y empieza a expresar tantas cosas que en desactualización al tiempo de Dios están fuera de lugar. Y es muy importante, amada iglesia, que no nos pase lo que exactamente le está pasando a estos hermanos que nos muestra la Escritura en 2 Corintios 3, que ellos todavía siguen viendo el tiempo de Dios a futuro, cuando ya es una realidad en ellos. Y entonces dice la Escritura, ahí en Hechos capítulo 10 versículo 14, por favor,
Pero en la traducción lenguaje actual yo lo quiero leer en este momento. Veamos que para este momento encontramos a un apóstol desactualizado en el tiempo de Dios. No por ser pastor, apóstol, discipulador, significa que esté actualizado en el tiempo de Dios. Porque puedo tener esta función, puedo tener este nombramiento, pero estar viviendo atrasado en el tiempo y en la voluntad de Dios. Entonces, dice en el versículo 14 de Hechos capítulo 10, Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley, para Pedro era más importante la ley de Moisés que el cumplimiento de esa ley, que es Cristo mismo. ¿Cuántas veces nosotros sentimos más celo por lo desactualizado, por el pasado, que por lo que ahora el Señor nos está mostrando? Eso no me interesa, eso no me gusta, pero el pasado, aquello que no sé en qué momento se hizo y se hizo correcto o incorrectamente, no lo sé, pero defendemos más el pasado que lo nuevo, lo que ahora es para este tiempo. Pedro sale en una posición de defensa a su religión. Para él era más importante el seguir, en este caso, presentando sacrificios, ofrendas, guardando días de reposos, que vivir bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, para mí hoy puede ser más importante ayunar, hacer vigilia, hacer guerra espiritual, interceder, pero vivir bajo señorío, eso creo que no es importante. No, mire, yo ayuno tantas veces a la semana. Mire, yo hago esto, hago aquello. Pero si estoy en el señorío o estoy fuera del señorío, eso creo que no es importante. Y Pedro, eso es exactamente lo que está mostrando, que para él era más importante vivir en un pasado desactualizado que ahora en el tiempo de la gracia y del reconocimiento del señorío. Por eso, aunque le llama Señor, dice: de ninguna manera nuestra ley, dice, no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás, dice, he comido nada que esté prohibido. Hoy para muchos, por estar desactualizados, es más importante seguir una religión, seguir una costumbre, que el señorío de Jesucristo. Soy más preocupado si voy bien con la religión, si la estoy haciendo conforme la enseñaron en el pasado, que ahora entender qué es lo que verdaderamente Dios quiere que yo viva. Entonces, entre los factores que afectan la falta de actualización está la religión, pero también veamos el otro aspecto, por favor: la falta de renovación de nuestro entendimiento. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2, en la versión 60, veamos que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo no renuevo mi entendimiento hacia lo que ahora soy en Cristo Jesús, estoy viviendo desactualizadamente según el tiempo de Dios. Ahora bien, dice en la versión TPT, que es una versión escrita en inglés, traducida al español, dice de la siguiente manera: deja de imitar los ideales y las opiniones de la cultura que te rodean, pero sé transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar, dice. Entonces, ¿en dónde empieza la actualización? En la renovación de mi entendimiento, en que yo entiendo que Dios hace cada mañana nuevas
sus misericordias a cada uno de nosotros. Solo lo tenemos como eslogan. Solo decimos esta escritura de que nuevas son cada mañana sus misericordias, porque un día más que estamos viendo la luz del sol. Solo a eso hemos llevado, que nuevas son cada mañana sus misericordias y sus maravillas. Cuando esta escritura nos está hablando de una renovación constante y continua que debemos de tener en nuestro entendimiento, para que entonces constantemente nos estemos actualizando según el tiempo y la voluntad de Dios. Porque hoy mucha iglesia se ha quedado en el pasado, con prácticas, con estilo de vida pasados, porque no se renovaron en su entendimiento. Ellos creyeron que lo que un día aprendieron como primeros rudimentos era para toda la vida. Y por eso es que después ya no entraron a la renovación de su entendimiento. Por eso es que hasta el día de hoy no expresan transformación, en este caso en sus acciones. Ahora bien, dice la versión Dios habla hoy, esto que estoy siempre mencionando, dice: no vivan ya según los criterios de este tiempo. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen. Veamos que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, pero que es de acuerdo con la palabra del Señor, entonces llegamos a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, pero también lo que es perfecto. Pero ¿en dónde entra la actualización entonces de Dios en mi vida? Cuando yo renuevo mi entendimiento, cuando yo entiendo que lo que aprendí desde el principio no es para siempre, sino que Dios me lleva de gloria en gloria. Pero yo adopté esos estilos de vida y los hice en mí algo como de mi todo, al punto de que creo que eso es, y así me lo enseñaron, así es, y eso no va a cambiar. Cuántas cosas de esa hoy a muchos los está llevando a vivir desactualizadamente. Por eso es que siguen viendo las escrituras a futuro. Por eso dice, algún día va a pasar eso. Especialmente si ya tenemos nuestros años, ¿verdad? Decimos, no, mire, mis hijos o mis nietos, ellos van a ver el cumplimiento de lo que Dios ha dicho, cuando ya es el tiempo de toda esta realidad. Pero por estar viviendo desactualizados en cuanto al tiempo de Dios, ya estamos viviendo bajo aspectos de religión, pero también sin renovación de nuestro entendimiento. Ahora bien, veamos por favor el otro aspecto que tiene que ver con que estorban en este caso nuestra actualización. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4:22. Veamos que aquí muestra tres aspectos que implican la actualización. Efesios 4:22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué es lo que tenemos que hacer de toda la pasada manera de vivir? Oiga bien, despojarnos, dice. ¿Qué es despojar? Es quitar, es arrancar, es dejar. Pero ¿quién es el que se tiene que despojar? Cada uno de nosotros. ¿De qué nos tenemos que despojar? De toda esta pasada manera de vivir. El problema es que por no despojarnos de toda esta pasada de manera de vivir, no nos actualizamos según el tiempo y la voluntad de Dios. Nuestra manera de pensar sigue siendo la misma, sigue siendo atrasada, sigue siendo religiosa, pero no según la voluntad de Dios. Entonces dice,
despojados del viejo hombre. ¿Por qué es que nos debemos de despojar del viejo hombre? Dice que está viciado, oiga bien, que está dominado, que está gobernado, ¿pero de qué? Conforme a los deseos engañosos. Conforme a los deseos engañosos de todo aquello que un día practicábamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿qué dice el versículo 23? ¿Qué tengo que hacer después de despojarme de toda esta vana manera de vivir? Oiga bien, no solo es despojarme, no, mire, yo ya no practico eso ya lo dejé. Sí, está bien, pero ¿qué hago lo que ahora me corresponde a mí como hijo de Dios? O lo digo de esta manera, ¿qué es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros como hijos de Dios? Y renovado, dice. Número 1, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. Número 2, en este caso renovarnos, porque ahí nos actualizamos. Entonces alguien que no se despoja y se renueva no se puede vestir del nuevo hombre. Porque ¿cómo me voy? No es solo despojarme y vestirme, no, por eso habla de renovarnos. Entonces decíamos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Pero ahora que dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces la pregunta es, ¿por qué la iglesia no se está vistiendo del nuevo hombre? Porque no es solamente despojarse, es renovarse. Si no me renuevo, solo me despojo, pero no me renuevo, tampoco me voy a poder vestir del nuevo hombre, tampoco me voy a poder actualizar según el tiempo y lo que Dios quiere que yo haga. Veamos que todo lo que está mencionando en esta parte de la escritura es una acción personal. No es una acción familiar, no es una acción de papá, sino que de cada uno de nosotros. El problema es que hoy en día queremos que sea alguien más el que nos ayude, el que ore por mí para que yo deje aquello, para que yo deje el otro, cuando acá dice la escritura con toda claridad que es una responsabilidad personal. ¿Qué es lo que entonces no nos ha permitido vestirnos del nuevo hombre que es creado según Dios? El no renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Cuando yo no dejo que la palabra trabaje en mi vida, trabaje en mi corazón, cuando yo sigo defendiendo mis criterios, mis argumentos, mis razones, mi religiosidad, ahí no dejo que el Espíritu Santo renueve mi entendimiento. Entonces no me voy a poder vestir o actualizar de Cristo mismo. Porque yo sigo creyendo, escucho, pero sigo defendiendo mi perspectiva. Oigo, pero sigo defendiendo mi disposición, lo que yo creo, lo que yo pienso, pero no lo que el Señor está mostrando. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Que ellos se querían vestir del nuevo hombre, pero sin tener una renovación de entendimiento. Se lo voy a explicar de esta manera y quiero que me preste atención. ¿Cuántas veces decimos, Señor, hoy sí te voy a servir, hoy sí me voy a meter, hoy sí voy a hacer esto, voy a hacer aquello? Pero ¿por qué quedamos en puros intentos? Porque queremos vestirnos del nuevo, pero sin renovarnos. En la renovación de mi mente yo puedo entender por qué es que Dios me está llevando a que me vista del nuevo hombre. Es que sin renovar mi entendimiento yo puedo estar viendo las cosas desde una manera. Es que mire ahí cómo lo regañan a uno, ahí le dicen a uno que tiene que hacer esto, que tiene que hacer el otro. Y aquí, ¿por qué empezamos a ver la palabra bajo ese entendimiento? Porque queremos aplicarla a nuestra vida, pero sin experimentarla.
El apóstol Pablo le dice, para que experimentéis la buena voluntad de Dios. Pero ¿cuándo se experimenta la voluntad de Dios? Cuando renuevo mi entendimiento. Ahí yo puedo comprender que si es agradable lo que Dios quiere para mí, que lo que Él me está mostrando, que lo que Él me está revelando es bueno, es perfecto, y definitivamente a mí me está incluyendo en esto maravilloso. Pero ¿por qué no lo vemos así? Porque queremos alcanzar la imagen, pero sin tener una transformación en nuestro entendimiento. Entonces dicen en el Calvario, mire usted, solo que haga esto, que haga aquello. Viera que cómo lo mandan a uno, hazla lo mismo, le repiten a uno, porque quiero poner lo nuevo, pero sin renovar mi entendimiento. Entonces le es molesto cuando se le corrige. Entonces cuando se le llama la atención se enoja, pues dice, no, ya no vengo, dice. O se ausenta unos días, ya cuando se le pasa el enojo, entonces ya viene otra vez contento, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa eso? Si la voluntad de Dios dice que es buena, es agradable y perfecta, pero en la corrección, ¿por qué no lo miro así? ¿Por qué en la exhortación no lo veo así? ¿Por qué en la edificación no veo que la voluntad de Dios es buena? ¿Por qué no veo que es agradable? ¿Por qué no veo que es perfecta? Porque no la estoy experimentando, no la estoy comprobando. Es que eso solo me lo permite la renovación de mi entendimiento. Por eso cuando yo estoy renovando mi entendimiento, estoy experimentando que cada directriz, cada ordenanza, cada corrección de Dios es buena, es agradable y perfecta para mi vida. Porque Dios está llevándome a cumplir su voluntad, su propósito y lo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo para este tiempo con toda exactitud. ¿Cuántos se ponen felices por la corrección de Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por su exhortación? Amén. ¿Cuántos dicen, Padre, gracias por tu corrección, por tu ubicación? Gracias por transformarnos, por llevarnos al propósito. ¿Cuántos más bien hasta caras de enojado ponemos? Porque no estamos comprobando que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, porque no hay renovación en nuestro entendimiento. ¿Sabe que por eso hay mucha gente que le gusta buscar lugares donde le hablen lo que él quiere, donde le prediquen lo que a él le gusta? Porque ahí no hay renovación de entendimiento. Entonces él cree que la voluntad de Dios solo debe de ser siempre a su favor, solo debe ser siempre a lo que le gusta, a lo que quiere oír. Entonces ahí le están predicando lo que a él le encanta, pero no le están predicando la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, sin una renovación de nuestra mente, no nos va a gustar, no nos va a agradar, nos va a caer mal, nos va a ofender, nos vamos a sentir desanimados y con ganas de irnos, pero no con ganas de ser transformados. Amén, iglesia. Pero cuando yo experimento la transformación en mi mente, yo amo al Señor por su corrección. Yo amo al Señor por su exhortación, porque entiendo que su amor no me permite apartarme de su voluntad, sino que me está llevando a que se cumpla su justicia, así como Él ya lo determinó. Entonces, ¿qué necesitamos para poder vestirnos del nuevo hombre? Para poder actualizarnos según la imagen de Jesucristo. Número 1, despojarnos del viejo hombre. Número 2, renovar nuestro entendimiento. Y número 3, ¿qué va a pasar, iglesia? Revestirnos del nuevo hombre, porque dice que este es creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Mire qué maravillosa es la obra y la transformación de Dios, y en esta actualización Él nos está llevando. Pero si yo sigo resistiendo por causa de que sigo defendiendo mi religión, entonces no voy a poder entender esto maravilloso del Señor para cada uno de nosotros.
¿Por qué mucho le huimos al adiestramiento? ¿Por qué mucho le huimos a los grupos de comunión familiar? Porque no estamos renovando nuestro entendimiento. Cuando no hay una renovación del entendimiento, todo lo de Dios lo oigo con pesadez. Todo lo de Dios lo oigo como algo que me molesta, como algo que me enoja. Es que, ¿cómo es eso? Solo demandan qué imagen, qué propósito, qué diseño, qué plan. No pueden hablar otra cosa. Ahí no hay renovación de entendimiento. Por eso es que con pesadez de oídos está queriendo recibir la palabra del Señor. Amén. ¿Qué hizo Jesús cuando llegaba a ciertos lugares y no lo recibían? Se iban. Porque no estaban dispuestos a renovarse por lo que estaban escuchando. Y el problema es que hoy en día hay muchos que por eso dicen los martes no es para mí. Los jueves o los sábados en el grupo, mire, yo no tengo tiempo, yo soy un hombre muy ocupado, una persona trabajadora, yo tengo cosas que hacer, y le aseguro que todos tenemos cosas que hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué me es molesto lo agradable y perfecto de Dios? Porque no estoy dejando que el Señor, a través de su palabra, renueve mi entendimiento. Amén. Yo amo recibir la revelación del Señor. Yo les comparto a veces cada imagen en los grupos con toda pasión, con todo amor, cero respuesta de allá para acá. Yo digo, entonces, ¿qué está pasando? Yo me deleito cuando dice que va a estar esto, que el profeta César, el apóstol, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahí sigue revelando la corrección, la ubicación, la exhortación, pero sin renovación. Ay, otra vez, tanto que hablan. Y dice usted que yo no miro Reforma porque mucho tiempo, sentarse hora y media, yo tengo que hacer el almuerzo, yo estoy ocupado aquí y allá. Ahí no hay renovación de entendimiento. O se termina durmiendo, ¿verdad? Cuando usted sintió, ya terminó hasta Reforma Apostólica y saber qué. Pero alguien que se está renovando es alguien que se está actualizando según la voluntad de Dios, pero también está comprobando que esta buena voluntad de su Señor sí es agradable y es perfecta, porque a Él lo está preparando como ese instrumento para santificar y glorificar su grande nombre en las naciones. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo trabaja en la iglesia de Éfeso? Que entendieran la actualización de Dios. La actualización de Dios empieza primeramente dejando todo aquello que tenía que ver con el viejo hombre, con Adán, con la naturaleza pecaminosa, pero avanza con renovar mi entendimiento y se expresa cuando yo me estoy vistiendo, pero según la imagen del nuevo, el que es creado según la justicia y la verdad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, veamos otro factor, por favor, que nos estorba en no actualizarnos. En este caso es la tradición, no la traición, es la tradición. Allá en Marcos capítulo 7, por favor, versículo 9. Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también, ¿bien invalidáis el mandamiento de Dios? Léalo conmigo. Para guardar vuestra tradición. Para unos es más importante la tradición que el mandamiento de Dios. Pedro dijo, hay una versión que dice,
Señor, no, porque mi religión no me lo permite. Para Pedro era más importante su religión que la orden que Cristo le estaba dando. Y hay muchas veces que para nosotros es más importante lo que dice la tradición que lo que está diciendo el Señor. Hay gente que dice, pastor, pero mire, es que yo no puedo ir allá donde está diciendo, o al grupo. ¿Por qué? Porque mire, para este tiempo, para esta fecha, siempre nos reunimos como familia y aquí estamos todos. O sea, no estoy diciendo que no se reúna con su familia, pero a veces hago más importante una tradición familiar que el ir a obedecer lo que Él me está ordenando. Por eso es que, ¿qué pasó con el hermano? Dice que no pudo, que tenía que recibir familia, que siempre se reúnen y por eso él no llegó. ¿Cuántas veces hacemos más importante el seguir tradiciones que el seguir la voluntad de Dios? Que por eso no fue y no pasó nada, según él. No, que Dios espera, ¿verdad? Y sí que 2 trabajos tiene el pastor, dicen algunos: enojarse y contentarte. Pues déjeme decirle que no es ni trabajo mío, es al Señor quien usted le está faltando el respeto, no es a mí. Entonces dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar. ¿Qué es lo que ellos guardaban? La tradición, y desechaban la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esa misma manera? Soltamos lo del Señor por guardar aquello que es de tradición, aquello que es de costumbre, aquello que por años yo he siempre practicado. ¿Qué hace entonces la tradición? No solamente no me permite actualizarme en el tiempo de Dios, sino que me lleva a invalidar los mandamientos del Señor. Entonces, me llama mucho la atención, por ejemplo, allá en Génesis, cómo Dios, lo primero que hace en este caso, para llevar al cumplimiento de su tiempo, Abraham primero trabajó en su entendimiento. Por eso es importante que hoy le prestemos atención a nuestro entendimiento. Porque cuando yo estoy desactualizado en mi entendimiento, la voluntad de Dios no va a ser buena, agradable y perfecta en mi vida. Porque cuando usted lo envían a evangelizar, usted no dice, gloria a Dios, mire, es que a mí me mandaron. No va sencillamente. O si vamos, ¿qué dice? Mire, hermanos, para el día tal, todos vamos a reunirnos porque lo vamos a evangelizar. Ese día no viene usted. Es lo más fácil, ¿verdad? No venir, ausentarme. Pero lo primero que hace Dios en la vida de Abraham es que trabajó su entendimiento. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y así vamos a ir viendo aspectos que tienen que ver con algo que hizo exactamente en Isaac. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué empezó a hacer primeramente Dios en Abraham? Lo llevó a que se despojara. Después ya lo renueva en su entendimiento y Abraham ya se viste de la promesa. Veamos que lo primero que Dios quiere de usted y de mí es que nos despojemos de todo aquello que hemos visto como muy importante, pero que nos está llevando a vivir desactualizado en cuanto a la voluntad de Dios. Por eso es que nos estamos comportando como religiosos, pero no como hijos de Dios, siguiendo religiones, pero no siguiendo la dirección y la guía del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que Dios hace es trabajar en su entendimiento y lo lleva a que se despoje
despoje de su tierra, de su parentela, de su familia, de todo aquello en lo que él había vivido hasta este tiempo de su vida. Y dice en el versículo 2, después que trabaja y lo lleva a que se despoje, entonces le empieza a dar la revelación, porque su entendimiento ya había sido actualizado. Amén. Entonces, cuando hay un entendimiento sin renovación, aunque la revelación se esté dando, no la va a entender, no la va a comprender. Es decir, no, hombre, eso no va a pasar, es imposible. Va a empezar a ver su condición, su capacidad, del lugar donde está, qué nombre tiene, quién es, qué influencia, qué grado de conocimiento educativo, y todos estos aspectos evidencian que no nos hemos despojado de nuestra antigua manera de vivir. Cuando yo me veo pequeño, me veo el menor, me veo que nadie me conoce, que no tengo pisto, que soy el que menos quería en mi familia, entonces quiere decir que yo no me he despojado de todas estas cosas. Son argumentos que evidencian que alguien todavía no se ha despojado del viejo hombre. Entonces dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande. Veamos que porque ya tenía un entendimiento renovado, entonces le empieza a dar a conocer su voluntad, porque sabía que sí podía recibir y aplicar lo que Dios le estaba mostrando. Pero me encanta la actitud de Abraham. Abraham no siguió defendiendo sus costumbres. Abraham le fue fácil despojarse de todas estas cosas. Por eso es que inmediatamente Dios empieza a trabajar con él. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué le dice? Bendición. Ya Abraham, con un entendimiento renovado, tenía la capacidad de entender la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios le estaba manifestando. Todos los argumentos de la vida pasada, de la vida que él había vivido con su familia en su lugar, todo aquello que practicaba, porque recuérdese que Ur de los Caldeos era una tierra de hechicería, de brujería. Todo eso Abraham inmediatamente lo soltó. ¿Y sabe por qué lo soltó? Porque Dios le empieza a revelar su corazón. Porque Dios no es un Dios que tira las cosas a tierra. Dios no es un Dios que está echando a perder, se aprende. No, Dios es exacto. Él cuando da es porque sabe que ya tienes la capacidad y no vas a desperdiciar, no vas a arruinar aquello que Él te ha entregado. Mientras si Abraham se hubiera resistido a despojarse de todas estas cosas o vanas maneras de vivir, Dios no le revela su voluntad, porque lo hubiera echado a perder. Porque no lo hubiera entendido. Porque hubiera dicho, ¿de qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo es eso que de mí? Entonces todos sus argumentos expresados en religión, expresados en falta de renovación, de entendimiento o en tradición, le hubieran estorbado para no entender lo nuevo que Dios le estaba mostrando en este caso. ¿Por qué no hemos entendido lo nuevo del Señor? Porque no hemos dejado lo viejo. Dejar lo viejo no es dejar la feria, no es dejar el baile, no es dejar la cantina solamente. Dejar lo viejo es abandonar completamente aquello, aun que tiene que ver con tradición, con costumbre y con religión. Porque puedo dejar el vicio, puedo dejar la fiesta, puedo dejar la parranda, pero no puedo dejar la religión. Por lo tanto, no me estoy despojando de todo este viejo hombre, y entonces no puedo entrar a la renovación de entendimiento. Tampoco puedo vestirme del nuevo hombre que es creado según la imagen de Dios. Amén. Muchos dejaron el vicio, gloria a Dios por eso. Dejaron el baile, dejaron el carnaval, pues, pero no dejaron la religión.
no dejaron la costumbre, no dejaron la tradición. Entonces lo nuevo de Dios no puede manifestarse ni establecerse en ellos, porque no ha sido un despojo integral y total como el que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén, mis amados hermanos. ¿Qué tipo de despojamiento o qué tipo de despojo es el que hemos pretendido presentar delante del Señor? Si es un despojo solo de vicios, solo de malas palabras. Porque dice, no, mira, yo antes era la manera en que me expresaba era muy aquí, y qué bueno que lo dejó, pero todavía la religión ahí la tiene. Lo religioso ahí está todavía en su corazón. Entonces no ha sido un despojo integral, sino que ha sido un despojo a medias. ¿Por qué? Porque solo han habido aspectos y detalles que ha quitado, pero no ha sido algo total al que él tiene que renunciar. Abraham renunció integralmente a todo lo viejo que él había recibido y aprendido de sus padres, en su crianza, en su familia y en todo lo que él había vivido hasta este tiempo. Integralmente Abraham se despojó de todas estas cosas. Amén. Quizás iba hechicería ahí, quizás iba idolatría, iba mentira, iba borrachera, pero también iba religión, también iba costumbre. Entendió que el despojarse era completamente y según la voluntad de Dios. Y déjeme decirle, amado hermano, que el problema hoy de la iglesia es que solo se ha despojado de ciertas cosas y por eso cree que ya no está viciado todavía según el viejo hombre. Yo les aseguro que muchos se han despojado de muchas cosas que definitivamente tienen que ver con el viejo hombre. El mentir, el robar, el levantar falso testimonio, el seguir vicios, el seguir fiestas. Yo les aseguro que muchos de ustedes, o me voy a incluir, pues muchos de nosotros practicábamos todas estas cosas, pero no es un despojo a medias, no es un despojo bajo según mi criterio, según yo creo, según mi punto de vista. No es un despojo integral que lo abarca todo, que no deja nada que todavía esté viciado según conforme a los deseos engañosos de la carne, y entre ellos entra la religiosidad, entra la tradición, entra la costumbre que heredamos no solamente de la religión, sino también de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Abraham integralmente se despojó para con Dios. Por eso ya Abraham, renovado en el tiempo y en la mentalidad que Dios quería, entonces Dios le empieza a decir que lo que él quería hacer con él. Y Abraham le cree a Dios, dice Hebreos 11, le fue contado por justicia. Porque Abraham entendía que no era un despojo a su manera. Gloria a Dios, porque tú ya te quitaste estas cosas, pues malas palabras, borracheras, fiesta, lo que tú quieras. Pero puedo ser muy religioso, pero puedo ser muy tradicionalista. Y de una u otra manera, eso no me permite renovar mi entendimiento. Amén. Usted ya no me escucha decir malas palabras. No, ya no tendrías por qué. Ya no me escucha decir mentiras. Ya no tendrías por qué. Pero tu religión no te permite entrar a la vida de Jesucristo y expresarte como un verdadero hijo de Dios. Entonces déjame decirte que tienes todavía muchas cosas a las cuales te tienes que despojar. Porque dice, despojado del viejo hombre. Regresemos por favor a Efesios. Efesios 4, 22 al 24. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir. Esta pasada manera de vivir es completa.
malos hábitos. Mañas, pues. Es que como mi papá así era, yo así soy todavía. Aunque ya no mienta, pues. Aunque ya no vaya al baile. Pero como mi papá trataba a mi mamá, sí trato yo a mi esposa. Ahí todavía no hay un despojo integral ni según la voluntad de Dios. Ahí todavía es el mío. Veamos que Dios inmediatamente empezó a trabajar con Abraham. Pero porque Abraham integralmente dejó la vieja manera de vivir. No fue a medias. Por eso dice el apóstol Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, es una orden. ¿Sabe por qué es una orden? Porque si no, no puede haber renovación y transformación de nuestro entendimiento. Por eso es una orden el despojarme, no es una sugerencia. Porque si fuera una sugerencia, entonces, a como yo me despojé, al final yo me voy a renovar. No va a pasar. Cuidado con eso. Por eso es una orden, no es una opción. Porque si yo me renuevo a mi manera, no va a pasar. Si yo me despojo, a mi manera, no va a pasar la renovación de mi entendimiento. Porque es una orden de Dios. Pero si yo aplico esta orden y me despojo totalmente del viejo hombre y de sus acciones, entonces sí va a haber una renovación y una transformación en mi manera de pensar. ¿Cuántos por todas estas causas no hemos renovado nuestro entendimiento? ¿Por qué me cuesta entender la voluntad de Dios? Hay gente que dice, mire, a mí me cuesta entender lo que hoy enseñan en el Calvario. ¿Pero por qué te cuesta? ¿Sabes por qué? Porque te has despojado de lo que te conviene y de lo que tú quieres, pero no de todo lo que Dios dice. Y esto es lo que debemos de entender hoy como iglesia. Entonces, ¿cuál es la orden del Señor? ¿Cuál es la orden del Señor? Que nos despojemos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Por un momento revisa tu corazón. ¿De qué te has despojado, pues? Y si todavía hay algo que se está expresando en el carácter, en la identidad, en la forma de comportarme como el hombre viejo, entonces quiere decir que el despojo no ha sido integral, sino que ha sido parcial. Es que mire, por ratos, pastor, viera que ni yo me aguanto, dicen algunos, ¿verdad? Por ratos, viera que tengo mis malos momentos todavía usted. Por eso es que no te puedes renovar, pues. ¿Cuánto le costó a Abraham renovarse? Fue inmediatamente que se renovó Abraham. Porque él soltó, sacó totalmente lo que un día él había aprendido bajo la religión, bajo la costumbre, bajo la tradición y todo estilo de vida que un día sus papás le enseñaron, que estaba viciado conforme al sistema del mundo. Pastor, yo un día le dije a mi papá que yo iba a guardar fielmente lo que él me enseñó hasta el día de mi muerte. Pues déjame decirte que te estás haciendo daño a ti mismo. Por eso no estás experimentando que su maravillosa voluntad es buena. Es que es buena, es agradable. Yo no lo estoy diciendo
por mostrarte a ti que, cómo se ve. No, hombre, es que es agradable, es buena, es agradable y es perfecta. Pero como todavía no me he despojado 100% de las cosas del mundo, de la carne, del viejo hombre, entonces todavía me es molesto, me es cansancio y solo quiero escuchar y recibir lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, pero no todo lo que Él está mostrando en su voluntad. A mí me encanta la voluntad del Señor. Amo su voluntad. Es que es maravillosa. Es perfecta, no tiene faltantes, no tiene defecto, no tiene error. Es perfecta, es completa, es plena. Cuando Él dice, vayan, hagan discípulos, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el instrumento soy yo para glorificar y santificar su nombre. Pero eso no lo logro percibir desde esa perspectiva. Porque el viejo hombre estorba, limita. Entonces, ¿qué tipo de despojo hoy el Señor quiere que tengamos? El que tuvo Abraham. Amén. Cuando Jesús dice la Escritura allá en Efesios, en Filipenses, vayamos por favor a esta Escritura de Filipenses. Cuando habla la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Veamos que el despojo es integral. Muchos creen que Jesús vino como hombre, como Dios a la tierra. Claro, Él era Dios, pero era un hombre a nuestra misma imagen y semejanza, sin pecado. Porque Él había sido engendrado por el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que cuando Jesús se despojó, todavía dejó un poquito de Dios, de la divinidad, o la dejó completamente? La dejó completamente, para no tener ventaja sobre usted y sobre mí. Porque si Él se trae un poquito, déjeme explicarme así. Porque si Él se trae un poquito de la divinidad del Padre, entonces sería mentira todo este evangelio. Alguien va a decir, pastor, ¿usted qué está diciendo? Es que Él se despojó 100% de su divinidad para ser semejantes y estar en la misma condición, sin ventaja sobre cada uno de nosotros. Y así decirnos, no tienen excusa de decir que no se puede, que aquí y allá. No, Él como hombre, sin ventaja sobre nosotros, habitó, caminó e hizo toda la voluntad del Padre. Dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó Cristo? De su divinidad, de su deidad. La dejó en el cielo, pues Él cuando vino como hombre, porque sabía lo que los hombres pensaban, porque el Espíritu era el que le mostraba. No era por su divinidad que Él conocía la intención y los corazones de las personas, si no era por la divinidad, sino era por el Espíritu Santo, así como usted y yo. ¿Me doy a entender? Él podía conocer qué estaba pensando Jackie, pero no por su divinidad, sino por el Espíritu que le mostraba el estado de hermana Jackie. No tuvo ventaja sobre nosotros. Entonces veamos que el despojo que Dios quiere, nosotros, Él se despojó de lo bueno, nosotros tenemos que despojarnos de lo malo. Pero muchos, imagínense, si Jesús se despojó de lo bueno, ahora yo se lo voy a poner de esa manera. Si a usted no quiere despojarse de lo viejo, de lo que no sirve, ¿y ahora cuándo se va a despojar de lo nuevo? Pues de lo bueno. No nos queremos despojar de malos caracteres, de pleitos, de celos, de envidia, de división. Mucho menos me voy a querer despojar de una casa, de un carro, de un terreno. Y Jesús se despojó de lo bueno.
Y a nosotros, despójate de lo malo, de que eso te va a condenar, te va a destruir. Ah, no, digo yo, no. De tu religión, no, eso es bueno. Y el Señor no se despojó de lo que usted sí se tiene que despojar juntamente conmigo. Imagínese. Usted y yo luchamos por despojarnos de lo viejo y Él se despojó de lo glorioso, de lo pleno, de lo superior, de lo incomparable. Si a usted le dijera al Señor, despójate de esto. Ay, no, Señor, ¿cómo va a creer? Pero si no te quieres despojar ni del pecado. Entonces, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho que dice, semejante a los hombres. Y estando, ¿qué dice? Mire qué sucedió después que ya estaba despojado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte, ¿qué dice? Pero fue un despojo integral. Y ese es el despojo que hoy el Señor quiere que tengamos. Tiene que ser integral. ¿Por qué Abraham le creyó a Dios? Porque quitó todo limitante, todo estorbo. ¿Por qué no le creemos a Dios? Porque hay estorbos. Estorbos del viejo hombre, estorbos de la religión, estorbos de la costumbre, estorbos de la tradición. Entonces no le creo porque estoy lleno de todas estas cosas. Pero Abraham inmediatamente le creyó a Dios. Es que era un hombre libre. Él experimentó lo que dice la Escritura en Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad que dice os hará libres. Pero ¿por qué la verdad no me ha hecho libre? Porque no he hecho lo que a mí me corresponde, despojarme. Amén. Y si ya te despojaste del vicio, de las fiestas, de las borracheras, de los pleitos, pues qué bueno. Pero la pregunta es, ¿ya te despojaste de la religión? ¿Ya te despojaste de la costumbre? ¿Ya te despojaste de la tradición? ¿Qué le dice Pedro? Señor, no, porque mi religión no me lo permite. Aunque ya se había despojado de todo aquello que practicó en el mundo cuando era un hombre pecador. ¿Pero de qué no se había despojado Pedro todavía? De la religión. Entonces, ¿era integral o era parcial el despojo que Pedro había expresado delante de Dios? Era parcial. Entonces, amados hermanos, la actualización del cumplimiento de las promesas es Cristo ahora en cada uno de nosotros. Pero no lo vamos a entender si no experimentamos lo que dice Efesios 4, 22 al 24, como ya lo leí anteriormente. Cuando llega la renovación de mi mente, cuando integralmente, 100%, me he despojado de todo aquello que tiene que ver con el viejo hombre y con el sistema de pecado que el mundo lo ha esclavizado desde su concepción. Entonces, cuando ya estoy completamente libre de todo esto, lo nuevo de Dios sí puede encontrar en mí su propósito y expresarlo a cabalidad. Amén. Pedro se tenía que despojar de su religión. Para él era más importante seguir guardando el sábado. Para él era más importante levantar ritos, sacrificios, que vivir bajo el señorío de Cristo y guardar los mandamientos que Jesucristo por el Espíritu les había dado del reino de Dios. Ponte sobre tus pies, iglesia, por favor. Pero el Señor dice: vístanse del nuevo hombre. Es evidente
si nos hemos despojado o no nos hemos despojado. La evidencia está en cómo seguimos viviendo, cómo seguimos actuando, cómo nos seguimos comportando. No, pastor, yo ya me despojé usted. Sí, pero tu estilo de vida de religión todavía está ahí. Costumbrista, tradicionalista. Quieres vivir el evangelio a tu ritmo, a tu manera, pero no en la voluntad de Dios. Entonces no te has despojado. Por eso no has entendido ni experimentado su buena voluntad, agradable y perfecta. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque eres claro y hoy nos estás mostrando cómo es que una iglesia se actualiza según el tiempo y la voluntad tuya, Señor. Gracias, Padre, porque hoy debemos de hacer una revisión y un examen de qué tipo de despojo es el que hemos estado viviendo ya durante todo este tiempo. ¿Será parcial? ¿Será nuestra manera? Porque si es integral, inmediatamente manifiesta que está listo para ser vestido de esa transformación que lo lleva a la plena imagen de aquel que lo hizo nacer de nuevo, Señor. Señor, hoy debemos de entender que no solo debemos despojarnos de las obras de la carne. El apóstol Pablo todavía tiene que decirles: el que hurte, no hurte más. El que mienta, no mienta más. No se habían despojado ni de las costumbres ni de los hábitos del viejo hombre. Y hoy nos está llevando a que nos despojemos primeramente de los hábitos que el viejo hombre traía por todo lo que se le había enseñado. Pero también nos está llevando, Señor, a que nos despojemos de toda religiosidad, de toda religión. Porque el evangelio del reino de Dios no consiste en religiosidad ni en religión. Consiste en la expresión y la manifestación de la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros, Padre. Por eso es que hoy, Señor, quieres que entendamos que este despojo es integral. No es a medias, no es a nuestra manera, no es según yo quiero, a mí me gusta. No, es como tú lo determinaste. Abraham, Señor, entendió esta integralidad. Por eso es que se despojó completamente de todo aquello que él había aprendido y había recibido aún de sus padres en esa tierra donde él moraba, Señor. Inmediatamente él dejó todo, Señor: pecado, religión, costumbre, tradición, hechicería, porque el lugar donde él vivía, todo esto se movía y se practicaba. Pero este despojo que él presentó delante de ti evidenció que estaba listo, porque estaba renovado ya en el tiempo tuyo. Estaba actualizado según ahora tu revelación. Por eso es que pudo recibir cada aspecto de lo que tú le mostraste, lo entendió y lo aplicó. Porque más adelante la escritura dice: yo sé que Abraham mandará después de él a su generación para que guarde mi pacto, dice. Abraham fue verdaderamente libre, Señor. El problema es que hoy en día, como iglesia, creemos que por haber dejado los hábitos del viejo hombre, creemos que por habernos despojado de los hábitos del viejo hombre, ya nos despojamos completamente. Pero la evidencia de que no nos hemos despojado es que no hay una renovación de entendimiento. Por eso hoy, Señor, tú estás hablando a cada uno de nuestros corazones.
Tú nos estás llevando a entender y nos estás diciendo, es que ustedes se han despojado de lo que ustedes quieren, pero no de lo que verdaderamente es. Ha sido un despojo a conveniencia. Porque la evidencia que no nos estamos vistiendo del nuevo es porque no nos hemos despojado. Porque el que se despoja se viste, porque entiende esto nuevo, esto agradable, esto perfecto que proviene de ti, Padre. Por eso es que hoy le hablas a tu amada, a tu iglesia. Pero también le llevas a decir, no asumas de que te has despojado. No asumas de que te estás despojando, sino te estás expresando como un nuevo hombre. Por eso es que hoy cara a cara nos estás hablando a cada uno de nosotros. Porque uno de los problemas del ser humano es asumir que porque hizo las cosas las hizo bien y quizás las hizo a su manera. Pero hoy tú nos estás llevando a que experimentemos cuál es el despojo que verdaderamente tú quieres y esperas de cada uno de nosotros, Padre. Yo te doy gracias porque eres tú el que hablas a nuestra vida y a nuestro entendimiento, Señor. Ya es el tiempo de actualizarnos según el tiempo de Cristo, Señor. A esta expresión, Señor, hoy nos está llamando en el nombre de tu Hijo Jesús. Y este es el tiempo al que debemos no solamente entrar, sino debemos de expresar y de manifestar, porque es ahí donde vamos a evidenciar que no hay desactualización en nosotros, Señor. Gracias en todo y gracias por todo, Padre. Te bendecimos, te damos gracias y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Le damos fuertes palmas al Señor. Tome su lugar. Damos gracias al Señor por este tiempo, pero también a los que han estado con nosotros en esta transmisión. Les enviamos un cordial abrazo hasta donde estemos llegando. Les bendecimos y esperamos verle siempre conectados a esta transmisión. Amén. Que Dios les bendiga. Fuerte abrazo y nos vemos en una próxima.